¿verdad? Y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Siempre necesitaremos el socorro del Señor, el socorro de lo alto, y siempre la misericordia, esa misericordia que con el Señor, que llega hasta los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Antes de entrar en la palabra, hermano, vamos a orar, hermano, vamos a ir por la hermana Marta, tampoco enferma, la hermana Paulita en Dallas, el hermano Prieto Salinas, Chihuahua, la hermana María anda visitando a su madre, no sé qué se me escape, hermanos. Sigamos orando en esta tarde, hermanos, que por el primo de nuestro hermano Jorge Luna, hermano, ¿no? Ayer mirábamos al papá del hermano Luna y pues es crítica el estado de este Heriberto, ¿verdad? Tiene un balazo en su frente, hermanos, y solamente la misericordia de Dios puede levantarle de ahí. Confiamos en el Señor y que Dios pueda darnos o le dé este hombre una segunda oportunidad, amén. Sí, amén. De conocer el poder de Dios, el poder que levanta a los muertos. Queremos por todo esto, hermano, todo la fraternidad, hermano, el día 9, hermano, que podamos los muchos o los cuantos estemos aquí, hermano, que nos gocemos en el Señor y podamos alegrar el corazón de Dios. Y es un fonismo decir alegrar el corazón de Dios. Dios nunca está triste. No. Él no ha cambiado, hermanos. Él venció a la muerte. Él venció el dolor, hermano. Él venció el llanto. Es que oremos, no sé quién más anda fuera de la ciudad, hermanos, y somos agradecidos con el Señor, hermano, porque nos permitió estar fuera este fin de semana y nos gozamos, nos alegramos en el Señor y poder visitar a nuestros hermanos, y gozarnos juntamente con ellos, alabando el nombre del Señor, porque es el motivo nuestro, hermano, reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. No hay otro motivo, no hay otra razón. Cuando el Señor es el centro, hermano, de nuestro propósito, alabar y glorificar al Señor y ser bendecidos, hermanos, con su palabra. Que oramos, hermano, esta noche y Dios bendiga a nosotros, nos bendiga esta noche y bendiga a los que no están tan bien, hermano. Llegará el tiempo, hermano, te refiere a lo que está tocando este huracán grado 4 ya, hermano, en las costas de Corpus Christi, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Pero ni así el hombre entiende, ¿verdad, hermanos? Ni aún así entendemos los hombres. Gritamos del Señor, gritamos de Jesús. Y en medio de estos momentos, hermano, que pasan los pueblos, hermano, tenemos que pedir por nuestros hermanos que están en medio de estas cosas. Gloria al nombre del Señor, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor sea su refugio, ¿verdad? Amén. Que el Señor sea su esperanza. El cristiano, aunque el hombre le teme a la muerte, el cristiano tiene que estar seguro, hermano. Su seguridad se basa, hermano, en su relación con el Señor y su entendimiento con Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y esa debe ser su seguridad. Que si vivimos, y debe ser la fe nuestra, el sentido de nuestra vida, hermano, que si vivimos para el Señor, vivimos o debemos de vivir, pero tenemos que aprender eso y desear eso. Y si morimos, debemos morir ¿para quién? Para Él. ¿Y cómo podemos morir para Él y estar seguros? Es porque vivimos para el Señor. Amén. Amén. Que no puedo morir para el Señor si no vivo para el Señor. Amén. Amén. Así es que ese debe ser, hermano, el propósito de todo creyente. Y cierto, hermano, viene el día, la hora, hermano. Lo que hoy el mundo desprecia y un cristianismo también desprecia. Ese cristianismo tibio, indiferente, hermano, un día, como aquellas vírgenes 5 imprudentes, que no tuvieron la prudencia, que no vieron más allá de 1 metro de sus ojos, hermano, y pues buscaron el consejo y
no lo encontraron, porque a la medianoche ya nadie ven. Cuando llegue la medianoche, hermano, la aplicación de la palabra habrá cesado, se habrá terminado. Y entonces, de la tarde quedará la gente, y más que ahí no habla de gentes no conocedoras, sino hombres y mujeres que un día oyeron la palabra. A un día confesaron al Señor, hermano. Pero en sus vidas hubo un descuido y vino el dormir tanto como a las prudentes, hermano, hermana, pero la tibieza espiritual nos lleva a la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y aproveche usted el tiempo que Dios nos da el Señor, aprovechemos y armemos ese pensamiento. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y realmente usted piense cuál es su prioridad. Piense cuál es su prioridad. Con el nombre del Señor. Y la prioridad, hermano, debe ser el Señor. Y cuando usted tenga por prioridad al Señor, yo sé que las demás cosas le van a ser añadidas, le van a ser dadas, porque el Señor sabe recompensar a los justos. Amén. Amén, hermanos. Pues oremos por todo esto, hermanos, que Dios bendiga a su pueblo en todo lugar, hermanos. Y nos gozamos, pues, como siempre, hermano, alabando el nombre del Señor. Amén. En medio, hermano, a veces del cansancio físico, hermano. Pero como le digo, si para usted vivir es Cristo, hermano, si usted vive para el Señor, una gran ganancia tiene. Una gran ganancia tendremos. Sí, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Les que oramos en esta noche, hermano, que Dios bendiga a nuestros hermanos. Hermana Sarah Williams, no sé de ella, hermano, sí. Hermana Marta sí tiene un problema, hermano, si no está aquí es porque puede, ¿cómo se dice? Contraerse. Pero nosotros estamos curados, debemos estar pensando que estamos curados de eso. Amén. Aleluya. Amén. Para mí, en lo personal, usted no me va a pegar una gripa. Yo puedo adquirir una gripa por mi propia, pero no porque usted me la pegue. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. No sé usted qué piense que tenga. Gloria al nombre del Señor. Pero el problema de la hermana sí, hermanos, así es que oremos, hermano, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Señor Jesús, venimos a ti en esta noche, dándote honra y gloria, dándote la alabanza, dándote la gratitud, Señor, y en la esperanza siempre, Señor, de que tú nos bendigas, en la esperanza, Señor, de que tú siempre nos oigas, Señor, cuando pedimos a ti, cuando venimos a ti, Señor, como intercesores, Señor, de hombres y mujeres, Señor, que necesitan de ti, como tus hermanos necesitan el favor de que tú pongas tu mano de poder y les levantes de sus camas, de sus enfermedades, de sus dolores. Señor, que Heriberto necesita un milagro tuyo, en tu amor y en tu misericordia, y des a conocer tu nombre, para que esa lengua un día te confiese y esa rodilla se doble delante de ti, Señor. Te pedimos ese milagro, Señor, en él y cuantos como él están en esta hora, Señor, quizá en un hospital, en un asilo, Señor, en un hogar, en una casa, Señor, esperando solo un milagro, Señor, solo esperando tu mano extendida hacia ellos, Señor, y tú lo levantes de sus lechos, de sus camas, Señor, aún como dijo el salmista, que tú rescataste del hoyo su vida, así en esta hora, la vida de muchos se han rescatado del hoyo por tu poder, por tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tus hermanos que están de viaje, que han salido, Señor, esperando que donde quiera que estén te bendigan, que donde quiera que vayan, Señor, se acuerden y tengan memoria de ti, Señor, y que tú los prosperes en su entrada y su salida, Señor, y que siempre los regreses, Señor, con más bendición, Señor. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, de igual manera esta ofrenda, Señor, santificada en tu nombre, Señor, de tal manera sea multiplicada en las mesas, Señor, en las bolsas de tus hijos, y aquello que con alegría de corazón lo han hecho, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Paz de Cristo, hermanos. Me gustaría invitarlo, hermano, a que abra el Evangelio según el doctor Lucas, en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Es un poco el proceso que hemos venido, hermano, hablando. No nos cansamos. El tema más maravilloso para mí es hablar de la divinidad de Dios. Gloria a Dios. Hablar del Señor, hermanos. Y ayer pudimos compartir parte de ese tema en Sunray también. En Oklahoma City fue diferente, hermano. Pero siempre el Señor tiene algo, hermano, que seguir añadiéndonos al conocimiento de Él. Amén. Al entendimiento de Él. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Un hermano, un pastor me hablaba ayer pidiéndome un poco más del tema que tratamos, hermanos, y pues quiénes somos nosotros, hermano. Solo queremos que Dios use nuestras manos, use nuestra boca, porque toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Nada es de nosotros. San Pablo dijo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Debemos reconocer que todo es por la gracia Sí, amén. de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Y Dios. yo le invito a que ponga sus manos, hermano, a la disposición del Señor. Amén. Y Él hará y Él obrará. Amén. Gloria El a verso Dios. 22 de Lucas 13 es un poco, hermano, de hablar del privilegio y entender, hermano, dos aspectos, porque hay aspectos, hermano, en la palabra que son motivos, y muchas veces son motivos de controversia, como cuando hablamos de Mateo 28, 19. Hermano, cuando uno conoce la verdad, para uno ya no resulta controversia, pero para muchos sigue siendo una controversia Mateo 28, 19. Pero para los que hemos entendido por la gracia de Dios, ya no lo es. Amén. Amén. Sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él, respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí enteramente está hablando a sus oyentes, enteramente está hablando a aquellos que dice San Juan, Evangelio según San Juan, el primer capítulo, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Qué importancia es, hermano, aprovechar, hermano, el tiempo en que Dios nos visite, el tiempo en que Dios nos habla. ¿Verdad? Aquí está hablando, hermano, que un día el Señor dirá, no los conozco, no sé de dónde qué sois, hermano, hermana. Y entonces dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veis a Abraham, a Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Verso 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Tome tu lugar, vaya, hermano. Esto, hermano, es en esta tarde, hermano, en esta noche, y usted y nosotros tenemos un privilegio. Cuando el Señor habló de cuando fueran invitados, nunca te sentares en la primera mesa, no siendo que viniera otro mayor que tú, y tú fueras movido y vinieses a ocupar el último lugar. Es un hombre, hermano, viendo que en las palabras de Jesús había virtud, sabiduría,
Y dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Verdad? Y el Señor habló del trabajo y la misión que encomendó a sus discípulos para que muchos se sentaran a la mesa en aquel día, comiendo del pan del reino de los cielos. Y aquí, hermano, en este capítulo habla de la exclusión de algunos, hermano, que habiendo oído y habiendo escuchado, aún teniendo el privilegio, hermano, de que dijo Juan dijo lo que oímos, lo que palpamos. O sea, que ellos no solamente oyeron, sino palparon. Para ellos fue una realidad, algo cierto, hermano. Palpar al Señor, tocar al Señor, hermano, sentir la presencia de Dios, sentir la virtud de Dios, hermano, de mirarle que cara a cara. Estas multitudes también tuvieron ese privilegio, hermano. Aún tuvieron la bendición, hermano, de ser partícipes de sus milagros y sus misericordias. ¿Usted cree que no fue una bendición? Y si ellos no lo valoraron, nosotros a lo lejos, hermano, nos sirve de admonición, que comieron pan multiplicado y pez sazonado, hermano, por la bendición de Dios. Pero a ellos no les aprovechó. Pero nosotros podemos aprovechar mucho, hermano, en nuestros días, en nuestros tiempos, hermano. Porque Dios tiene un propósito. Aquí el Señor estaba hablando, hermano, por cuanto aquellas personas serían excluidas, hermano, vendrían otros del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lo que queremos en esta tarde es empezar, hermanos. Si usted lo ha entendido, gloria a Dios también, hermano. Gloria al nombre. Si usted ha entendido esto, hermano, qué bueno, hermano, en el nombre de Jesucristo. Además, nos atrevemos a felicitarlo. Gloria al nombre del Señor. Hechos, hermano, cuando el Señor sale al encuentro de Pablo, hermano, y se da aquella maravillosa conversión de aquel hombre, hermano, que dice, hermano, que él entiende después que Dios lo había apartado del vientre de su madre, pero había pasado un tiempo, hermano, sin entender eso, hasta que se encontró el Señor, se encontró a Jesucristo. Cuando le plació al Señor, él rogó a Dios le revelara a su Hijo. ¿En qué? En mí. O sea, hubo un momento en la vida de este hombre, hermano, en cual el Señor se hizo presente y se reveló a él, o sea, se mostró, se manifestó a él, hermano. Entonces él le da gloria al Señor, porque todo su caminar, hermano, y todo lo que vine haciendo lo había hecho en ignorancia. Había sido blasfemo acerca del nombre, hermano, pero dice que él fue recibido a misericordia porque lo hizo precisamente en ignorancia. Gloria al nombre de Jesucristo. Y él tuvo, hermano, voy a llamarle, si se cabe la palabra, fortuna o la bendición, hermano, de oír la voz del Señor. Y de oír la voz del Señor y presentarle el Evangelio y el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio, de ese Evangelio en la cual había instruido a los otros discípulos. Porque cuando ellos se juntaron con Pablo, encontraron que predicaban el mismo Evangelio. Y lo mismo que predicaron los apóstoles, aquellos que caminaron, comieron con Jesús, también aquel hermano que no había estado con ellos, ahora predicaba el mismo Evangelio y predicaba el mismo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Cuando el Señor, pues, hermano, hermana, sale al encuentro de Saulo, yo quiero invitarle a que abra Hechos 26. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Se ha hablado de la secta de los nazarenos, que es la secta de los solo Jesús, como se nos trata hoy. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo dice, hermano, haciendo defensa, y más que dando defensa, hermano, a sí mismo, dando testimonio del Señor Jesucristo, testificando del Señor, testificando de lo que el Señor había hecho con él, hermano, y lo que quería el Señor hacer, no solamente con los pobres, hermano, no solamente con los ignorantes, sino aún con los mismos reyes y gobernantes. Gloria al nombre del Señor. Y él se ocupaba
Hermano, verso 9 de Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándole en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa alrededor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo ido, gloria al nombre del Señor, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: nosotros tenemos que aprender cuando es la voz del Señor, cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está invitando o advirtiendo, cualquiera que fuera el propósito de Dios. Aquí Saulo de Tarso, es lo primero que pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso te ha aparecido. Déjeme un poco reflexionar. Cuando usted vino al Señor, cuando venimos al Señor, el Señor le reprochó algo a usted. No reprochó algo. Como se dice comúnmente, nos echó en cara algo de nuestra vida, hermano, de nuestro pasado. Él nos ha visto, hermano. Nos vio con amor, hermano. Nos vio, hermano, como dice, que vio las multitudes, que aunque con compasión. Gloria al nombre del Señor. Aquí Pablo, a pesar de lo que él venía haciendo hasta ese momento, Dios no le habla de eso, sino Dios le habla de su propósito en la vida de Saulo, de la razón de su encuentro con él, de la razón y el motivo por qué encontrarlo en el camino a Damasco. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Tú se identifica, yo soy aquel a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? Te envío. Ahora, ¿para qué fue levantado Pablo? Para enviarlo, hermano, a los gentiles, aquellas gentes, hermano, que no son judíos de nacimiento o de carne, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te enviaré a ellos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor estaba diciendo, hermano, hermana, que vendrían del norte, del sur, del occidente, hermano, y del oriente, hermano. Hermano, y el privilegio se sentarían, nuestro evangelio dice, con los príncipes de tu pueblo. Y los príncipes del pueblo del Señor son Abraham, Isaac y Jacob. Que los que vendrían del norte, del sur, del occidente y del oriente se habrían de sentar en el reino con Abraham, con Isaac y con quién, hermano, y con Jacob. Ahora, lo libraría, hermanos, del pueblo judío y de los gentiles. ¿Para qué, hermanos? 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. ¿Qué es una herencia? Un lugar. ¿Entre quiénes, hermano? Entre los santificados.
Cuando menciono este texto, hermano, es para entender los propósitos. Ya he hablado de esa cosa pasada, pero Señor, quiero que reafirmemos, hermano, el lugar entre los santificados. Porque hay un pasaje, hermano, en el nombre del Señor, que ha sido hasta el día de hoy, y cierto, toda la palabra, hermano, puede resultar motivo de controversia o traer varios pensamientos muy variados entre los hombres, hermano. Pero qué importante es que el Espíritu nos enseñe las cosas. Por ejemplo, hermano, gloria al nombre del Señor. Pedro, en el nombre de Jesús. Pedro, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, hermanos, hemos recibido una bendición. Amén. Hemos recibido un entendimiento. Gracias, Señor. El arca salvó o no salvó a aquellas 8 personas. Amén. Sí, amén. La salvó. Entonces la barca fue el medio de ¿qué? De salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo instituyó, así lo decretó, así lo ordenó el Señor. Que se hiciera, Noé se hiciera una arca, ¿verdad? Y entre las cosas que entrarían ahí, el propósito principal, al Señor le interesaban que las almas. Como dijo, ciertamente el hombre es carne, no voy a estar contendiendo con él siempre. Por eso le puso límite al ser humano, 120 ¿qué? Años. Porque si el hombre viviera 1000 años contendería contra su Creador. Gloria al nombre de Jesucristo. Si el hombre viviera 2000 años, contendería con su Creador. Y aunque de hecho no hay hombre que ya viva 1000 años, tenemos una generación, hermano, que de Jesús para acá tiene 2000 años y 2000 años sigue contendiendo contra el Señor y preguntándose quién es el Señor. ¿Puede alabar al Cordero? ¿Puede alabar el nombre del Señor? Bendito el nombre del Señor. Verso 17 de 1 Pedro capítulo 3. Amén. Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿qué? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Hermano, y es también donde algunos chocan. Bueno, si Jesucristo es Dios, dicen a los que decimos que Jesucristo es Dios, entonces Dios murió. Gloria al nombre del Señor. Porque tenemos que seguir continuando leyendo, ¿verdad? Amén, amén. Y por eso afirma, muerto ¿en qué? En la carne. Hermano, pero vivificado ¿qué? En el Espíritu. ¿En qué, hermano? ¿En qué, hermana? Gloria a Dios. Repítalo como fuerte. Pero vivificado, ¿qué significa vivificado? Seguía ¿qué? Viviendo ¿en qué? En el espíritu, alabado. Imagínese aquel cuerpo, hermano, que decimos que es Dios, hermano, muerto él en un sentido, hermano, no estaríamos aquí, no habría estrellas, los mundos o las estrellas solos chocarían, hermano, porque dejarían de obedecer la voz de aquel que les ordenó, hermano, su movimiento. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, pero aquí hace énfasis, vivificado ¿qué? En espíritu, en el cual también fue y predicó, está hablando de un tiempo pasado, a los espíritus que, hermano, encarcelados. Gloria al nombre del Señor. Y nos menciona a cuáles espíritus el Señor fue y les predicó en espíritu. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos
Nos da salvación, hermanos. Amén. Nos salva, cierto, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pues aquí está diciendo que el Señor les habló en espíritu. ¿A quiénes? A la generación de Noé. Bendito el nombre del Señor. Y la imaginación humana puede deducir, entonces Jesucristo fue, y cuando murió fue al lugar de los muertos, les predicó a la generación, les dio una segunda oportunidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que usted entienda eso. Y al entender, hermano, es para que aprovechemos la oportunidad que Dios nos dio. Porque aquella generación no le aprovechó, hermano. Mirar la obra de Dios, el propósito de Dios, la gracia de Dios para aquella humanidad perdida. Y la gracia de Dios se manifestó, hermano, en el arca. Gloria al nombre del Señor. En el arca, ¿qué instrumento era aquel? ¿Qué propósito tenía, hermano? ¿Qué instrumento tenía, hermano? Un objeto, hermano, un mueble hecho de madera. ¿Podría salvar o no podía salvar? Los medios que Dios da son para salvación. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces el bautismo que corresponde a esto, a la salvación que produjo en 8 personas, lo que corresponde ahora, porque el Señor ya no es una arca más la que ha mandado construir. Gloria al nombre del Señor. El arca del pacto es el Señor. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora, para entender los espíritus a cuales le predicó, de qué forma y de qué manera es que Jesús les predicó a los espíritus encarcelados. Para eso tenemos que entender, hermano, su suerte y mi suerte mía. ¿Qué suerte tenemos? Pablo se le da la encomienda que nos va a hablar a los gentiles para que seamos trasladados de las tinieblas a la luz del Señor, de la potestad de Satanás, al reino de Dios, al reino de su amado Hijo Jesús. Amén. Y darnos un lugar entre quienes, entre los santificados. Ahora, ¿quiénes son esos santificados? Usted podría entender cuando leímos que nos sentaríamos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Hebreos, en el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Bendito es el Señor. Ahora, verso 18 de Hebreos 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Cuando alguien le diga, hermano, que por eso oscurecen los lugares de reunión, porque Dios habita en la oscuridad, usted puede decir, no nos hemos acercado a ese monte, al monte de la oscuridad. No nos hemos acercado ahí. Gloria al nombre del Señor. No nos acercamos a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar a lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será que apedreada o pasada con qué, con dardo. Y aquel pueblo no entró a la oscuridad, hermano. No entró a la oscuridad. Porque si un animal entraba a la oscuridad, al monte, hermano, tenía que ser ¿qué? Muerta. Hermano, porque el camino a Dios, hermano, no es cualquier camino. El mismo camino al lugar santísimo en el templo terrenal estaba procedido de qué, hermano? De limpieza, de santificación. Gloria al nombre del Señor.
El sacerdote no se acercaba al lugar santísimo, entrar al lugar santísimo una vez al año como se le ocurría a él. Él tendría que entrar, hermano, lavado, hermano, ahí en el altar de bronce, hermano, en el juicio, hermano, tenía que entrar con sus ropas limpias. O sea, no era acercarse así como al hombre se le ocurre, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, verso 21. Y tan terrible era lo que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A quién? A Jerusalén la celestial, a la compañía de qué, hermano. ¿La compañía de qué, hermano? De millares de ángeles. Y lo dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos, donde, hermano, en los cielos. A Dios el juez de todos. Y note, a los espíritus de quienes, de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde fuimos congregados? ¿A dónde fuimos reunidos, hermano, hermana? Gloria al nombre del Señor. A la congregación de los primogénitos de Dios, a los que están escritos en los cielos. A Dios el juez de todos. Dice: a los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. ¿Quiénes son esos espíritus justos hechos perfectos? Gloria al nombre del Señor. Porque allá le habló, dice la Biblia que le habló a espíritus encarcelados. Aquí habla de espíritus hechos ¿qué? Perfectos. Amén, hermano. Y esa es la congregación que nos hemos reunido. Entonces, cuando entendamos que cuando dice espíritu se está refiriendo a personas o almas, hermanos, que un día, o almas que un día tuvieron ¿qué? Un cuerpo. Y en ese cuerpo Dios les habló. El Señor Jesucristo les testificó, como se nos ha testificado a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice Pedro, hermano, a quien amáis sin haberles ¿qué? Visto. Pero usted entendió que un día el Señor le habló, ¿verdad, hermano? Que el Señor le estaba hablando y por eso está aquí. Usted procedió a obedecer en algo al Señor. El Señor le estaba llamando, pero usted no lo estaba viendo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Entonces, Apocalipsis. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Amén, amén. Aleluya. 6:9. Amén. ¿Está ahí? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Y note por qué causa. ¿Por la causa de qué? De la palabra de Dios. Pero aquí no se habla del testimonio de Jesús. Ellos habían sido muertos, hermano, por la palabra de Dios y por el testimonio que, hermano, que tenían ellos. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Cuando Abraham, Dios le habla: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Hermano, él escuchó la palabra de Dios, escuchó el llamado de Dios, y él salió. Y en el proceso de llegar a la tierra, hermano, que él tan solo pisó, que no levantó tienda fija, morada fija, porque él miraba más allá. Él miraba la tierra. Amén. La celestial. Por eso él no hizo morada fija. Y en el proceso de su
transcurrir a la tierra, hermano, que pisaron sus pies, Él se despojó de toda carga. Y la carga no eran chivas, no eran camellos. La carga que Él llevaba a cuestas era su Padre y era su pariente Lot. Y en el camino, hermano, cuando el camino del Señor tiene que sepultar, o Dios quita la vida a su padre en Harán, hermano, ahí sepulta. Y con el paso del tiempo, Lot se tiene que separar para que entonces Abraham y su mujer, hermano, pudiesen alcanzar la promesa, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Que nacería un hijo no conforme a la carne, sino conforme a la promesa de Dios. Pero ese transitar, hermano, fue despojado de cargas. Y le vuelvo a decir, hermano, hermana, no eran chivas, porque nada traía, antes Dios lo enriqueció. Lo que le estorbaba eran los parientes, era la relación. Gloria al nombre del Señor. Él completamente tenía que salir de su parentela. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces se da testimonio de que oyeron la palabra. Y aún ese hombre fue llamado amigo de Dios, porque Dios le habló y él creyó. ¿Y cuál fue el testimonio? Vea la vida de Abraham. ¿Y por qué tuvo testimonio de agradar a Dios? Porque escuchó la palabra de Dios. Amén. Gloria a Y Dios. quiso caminar en su voluntad. Aún deseó que se cumpliese. Dijo, Señor, mira que no me has dado prole, porque Dios le había prometido, ¿verdad? Él quería acelerar la promesa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él miraba sus manos, su cuerpo, ¿verdad? Y era un hombre ya viejo. Pues este romano que creyó en esperanza, ¿contra qué? Contra esperanza. Porque no solamente miraba a su mujer estéril, sino él mismo estaba contando sus años. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces fue el testimonio de él, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Pero no solamente habla de Abraham, sino habla de los espíritus hechos ¿qué? Perfectos. Ahora, ¿cómo un espíritu puede ser perfecto? ¿Cómo estos hombres llegaron a ser perfectos? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían de qué, de Él. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no? ¿Hasta cuándo, Señor santo y qué? Y verdadero, no juzgas si venga nuestra sangre en los que moran, ¿dónde? En la tierra. Hermano, hermana, pero ¿qué hace el Señor? El bendito Dios nuestro, hermano. ¿Qué hizo con ellos, hermano, hermano? ¿Qué tenía que hacer con ellos? Ustedes saben que los sacrificios, los machos cabríos, no pueden santificar al pueblo. Bendito el nombre del Señor. La sangre de los machos, hermano, cubría el pecado, la transgresión, pero no quitaba el pecado de ellos. Era la sangre de aquellos animales por los cuales se podían acercar a Dios. Y déjeme decirle a usted y a mí, que la manera en que Dios nos mira a nosotros, hermano, es solo a través de la sangre de Jesucristo. Porque de otra manera no, hermanos. Es el velo, hermano, por el cual Dios nos mira a nosotros. ¿El velo de qué? De la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hace el Señor? Se les dieron vestiduras, ¿qué? Blancas, porque no las tenían. ¿Y por qué no las tenían? ¿Por qué no tenían vestiduras blancas, hermano? Porque la sangre de Jesucristo, hermano, no había sido, ¿qué? Derramada. Porque cuando mi Señor Jesucristo extendió sus manos sobre el madero, una la extendió hasta el Edén, hermano, y otra la extendió hasta nuestros días, para alcanzar y redimir, hermano, a los que creyeron, a los que creen y a los que creerán en los días postreros venideros. Aleluya.
al mensaje de la cruz, al mensaje de ese madero, en el nombre del Señor. Por lo tanto, no tenían vestiduras. ¿Por qué, hermano? Porque sus vestiduras no podían ser lavadas, hermano, por los machos cabríos, por los animales. Nuestras vestiduras solamente pueden ser lavadas por la sangre de Jesucristo, por la sangre gloriosa de Jesús. Y para ellos también necesitaban. Por eso dice de Abraham: Abraham vio mi día, ¿y qué cosa? Y se gozó con el día en que él también, hermano. Gloria al nombre del Señor. Sería parte de la herencia, hermano, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y se les dijo que, y se les dieron que vestiduras blancas por las cuales no tenían. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Por eso, cuando habla de la primera resurrección, habla, hermano, de los que murieron por causa de la palabra de Dios, pero también junta a los que tienen el testimonio de Jesucristo, porque ahí junta a los antiguos y junta a los que recibieron el testimonio de Jesucristo. Ahí los junta en la primera resurrección, la resurrección de los justos según Apocalipsis 20. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Dios, ¿qué hace? Cuando les da vestiduras blancas, los hace perfectos. Los hace ¿qué? Justos. Y les llama ¿qué? Espíritus. ¿Y a quién está llamando espíritus? A estas almas o a estas personas, hermano, que oyeron la palabra de Dios y la obedecieron. Gloria es el nombre de Jesucristo. Gloria es el nombre de Jesucristo. Y si usted entiende que cuando la Biblia habla de espíritus, está refiriendo a personas, no se está hablando a demonios, porque Él no socorrió a los ángeles que pecaron. Él no socorrió a los ángeles que pecaron. Esos no tuvieron oportunidad, no han tenido oportunidad, ni tendrán oportunidad, porque para ellos de un principio, hermano, fue designado un lugar. La Biblia es muy enfática y dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué dice Isaías? Que el infierno ensanchó ¿qué? Su boca. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué el infierno se ensanchó? Se expandió. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando habla ahí, hermano, se está refiriendo a estas almas de los justos, hechos ¿qué? Perfectos. Y que ahí, hermano, nosotros fuimos también ¿qué? Congregados con ellos. Fuimos reunidos ¿qué? Con ellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Nos habéis acercado no al monte que ardía en la oscuridad, sino a Sión, a la ciudad ¿qué? Celestial, a la congregación de los primogénitos, a los espíritus hechos ¿qué? Perfectos. ¿Usted cree que Abraham en esta hora tiene algún defecto? ¿Tiene algún problema? No, ya se le dio su vestidura blanca. La sangre de Jesús ya se aplicó a su vida. Ya se aplicó ¿qué? A su persona. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Ahora, ¿pero cómo les habló Dios? Les habló con su palabra. Ellos no tenían el testimonio de Jesucristo. Abraham lo vio de lejos. Y aún en simbolismo, cuando iba a sacrificar a su hijo, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Dijo, mi hijo, Dios proveerá. ¿Qué estaba viendo? Que Dios un día iba a proveer el sacrificio perfecto. Amén. Dios proveerá. Y alguien cuando lo vio por la ribera del río dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Esto es para que entendamos esto, hermano, y en nuestras vidas, si le ayuda, si pone atención y usted entiende esto, hermano, para que no tengamos, hermano, duda de la oportunidad que tenemos y de la oportunidad perdida también. Así como Israel no le aprovechó ir, hermano,
no le aprovechó ir, no le aprovechó ver los milagros y las maravillas. También, hermano, a la generación de Noé no le aprovechó ver, hermano, lo que nunca habían visto. ¿Y qué es lo que no habían visto? Un arca. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Pues no creo que la barca la haya hecho ahí a la orilla del mar. Tuvo que talar un monte. Amén, hermano. Tuvo que cortar árboles y sacar de ahí, hermano, la madera para edificar aquella arca, hermano. Y claro, usted y yo nos hubiera tocado que hubiéramos dicho, hermano mío, y esta casota que, ¿verdad? Pero Moisés en cada madero, hermano, tuvo que decirles el plan de Dios, lo que Dios se proponía hacer, lo que Dios le había dolido en su corazón. En el nombre del Señor, de entender y ver a Dios en una humanidad, hermano, que desde su adolescencia hacia donde jalaba, hacia la maldad. Por eso Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Porque ciertamente con la mente sirvo a Dios, mas con mi carne sirvo a la ley del pecado que me lleva ¿a qué? Cautivo. A Dios le dolió al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso cuando dice: oye cielos, escucha tu tierra, porque tiene que irse a la tierra y a los cielos, que no había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza, que el Espíritu de Dios no se movía sobre las aguas, que no venía cada tarde al frescor de la tarde para hablar con su semejante Adán. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesucristo, gloria al Cordero de Dios. Entonces, a Pablo se le encomendó esto, hermano, que sería llevado a los gentiles. ¿Para qué, hermano? Para que se nos quitara aquella oscuridad, para ser trasladado a la potestad de Satanás y ser llevado al reino de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, y ahí se habla de espíritus santificados o hechos ¿qué? Perfectos. Ahora, hermano, Gloria a Dios. por eso bíblicamente, hermano, en aquel día nadie tendrá excusa de decir, cuando Dios se pare, cuando el Señor Jesucristo establezca su trono y juzgue a las gentes, hermano. Yo nunca he entendido que el Señor vaya a juzgar a su iglesia. Nunca he entendido eso. Yo sé que el juicio de Dios comienza por su casa. ¿Y por qué nos habla hoy el Señor? Porque no quiere que perezcamos. ¿Con quién? Con el mundo. Por eso Dios nos habla, hermano, ¿para qué? Para que nos examinemos a nosotros mismos. Para que usted se examine a sí mismo y no examine al otro. Examínese usted. Examine sus caminos, sus veredas. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos habla, hermano? Porque Él no quiere, hermano, que perezcamos con el mundo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Pedro, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué, hermano? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y lo dice, ¿para qué, hermano? Para una herencia. ¿Cómo, hermano? Incorruptible. O sea que si usted y yo alcanzamos eso, hermano, seremos incorruptibles. Amén. Ya no tendremos un cuerpo mortal, sino un cuerpo incorruptible, un cuerpo semejante al de su gloria, hermano. Amén. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Incontaminada. Usted sabe que ahí no entrará nada inmundo, ¿verdad? Que los mentirosos, ¿verdad? Y una serie quedarán ¿qué? Fuera. Que sois guardados
Y usted entienda eso y entendamos esto. Que somos guardados, ¿por qué, hermano? Por el poder de Dios. Aleluya. ¿Cómo fue guardado Pedro, hermano, cuando el Señor dijo, Satanás te ha pedido para ser zarandeado? ¿Quién lo guardó? Señor, pero he rogado que tu fe no falta. No estamos aquí por guapos, por chulos o por valientes, inteligentes. Es porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros, y espero que así sea, hermano, nosotros, en la cual vosotros os, ¿qué cosa? Alegráis. Amén. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Por qué? Por diversas pruebas. Cuando Dios permite que pasemos, es porque Dios lo ve necesario. Porque para Dios es importante que usted pase por momentos difíciles en su vida, momentos de prueba, momentos de lucha, pero es que Dios lo está considerando necesario. Amén. 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 Gloria a Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Verso 8. A quien amáis, sin haberle ¿qué? Visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo ¿qué? Inefable ¿qué? Y glorioso. Su gozo, hermano, su alegría no debe depender, hermano, sino tiene que estar sobre aún todo conflicto, todo problema, toda necesidad, hermano, toda aflicción. El gozo del creyente por causa de Jesucristo, producido por Jesucristo, hermano, es un gozo, hermano, inefable. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y es un gozo ¿qué? Glorioso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cierto, la Biblia dice que demos gracias a Dios, demos gloria a Dios en todas las cosas, pero no podemos darle gracias a Dios por todas las cosas, que es diferente. Podemos darle gracias a Dios en todas las cosas, pero no por todas ¿qué? Las cosas. ¿Usted se alegra porque su abuelo se muera? ¿Mm? Hay hijos que se alegraron cuando los padres perecieron. Pero usted como creyente, hermano, no se puede gozar porque su abuelo se murió, su padre. No. Pero en medio del dolor puede darle gloria a Dios. Puede darle alabanza a Dios, que es diferente. Gloria a Dios. Santo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas. Lo dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. A vosotros. No hablaron de Abraham, los profetas, porque Abraham ya había recibido de Dios una promesa. Los profetas no hablaron hacia atrás, los profetas siempre miraron hacia adelante. Poderoso es Jesús. Amén. Entonces, por eso dice, los profetas que profetizaron de la gracia, ¿destinada a quién? A vosotros. Si usted ve Hebreos 11, el final de ese capítulo, dice que ellos no recibieron ¿qué? Lo prometido, porque Dios tenía una cosa mejor preparada para quienes, para nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. La gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagar acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían ¿qué? Tras ellos.
¿Qué espíritu tenían los profetas? ¿Qué espíritu construyó el arca de Noé, hermano? ¿Qué espíritu inspiró las medidas del arca? ¿Qué espíritu abrió las fuentes de los cielos, hermano, hermana? ¿Qué espíritu inspiró, hermano, el arca? El mismo que dijo, el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Y cuál es el bautismo que corresponde hoy en día para salvación? Es el todo aquel en cuando se invoca el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. De eso no hay duda, no debe haber duda en mí, no debe haber duda en usted. Pues, ¿quién estaba? ¿Quién inspiró el arca? ¿Qué espíritu estaba en el arca, hermano? Era el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, Cristo en espíritu, viviendo en espíritu, le habló a aquella gente que hoy está encarcelada. Gloria al nombre de Jesucristo. Y que es cierto, cuando Él bajó a las partes más bajas de la tierra, le tuvieron que haber visto y le vieron. Pero dice Judas, para dejar convictos y sentenciados a los que hablaron cosas impíamente. ¿Contra qué? Contra Él. ¿Qué vieron? ¿Y qué experimentarían, hermano, cuando vieron al Señor levantarse y llevarse a Abraham, llevarse a Jacob, llevarse a Isaac y llevarse a todos los héroes de Hebreos 11, hermano? Uno tenía esperanza de decir, Padre Abraham, manda que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y ven que refresque mi lengua, que soy atormentado en agua, hermano. Hasta esa esperanza se le quitó, hermano. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se llevó cautiva la cautividad y subió a los cielos para llenarlo todo. Gracias, Señor. Amén, hermano. Ellos hablaron de nosotros. Nos hablaron de la gracia destinada. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías quiso ver sobre quiénes se había manifestado el brazo de Jehová. Pero hoy podemos decir que sobre nosotros. Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dijo, ¿quién ha creído? En su día no había quien hubiera creído ese mensaje, porque Jeremías dice, sus oídos son ¿qué? Incircuncisos. No aman la palabra de Dios. Esa es cosa ¿qué? Vergonzosa. Se preguntó, ¿quién ha creído? Gloria a Dios. A nosotros dice que su sufrimiento, sus padecimientos, hermano, llevarían fruto. Y su generación, ¿quién la contará? Somos la generación de ¿quién? De Jesús. Amén. Somos la generación que tiene el testimonio de Jesucristo y no solamente la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor ya no les podía predicar arrepentimiento, porque ya les habían predicado. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían ¿qué? Tras ellos. A esto se le reveló que no era para sí mismo, sino para nosotros. Administraban, hermano, las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado, los que ya se han predicado el Evangelio. ¿Por qué medio? Espíritu Santo. ¿Y cómo les testificó Cristo? Por su Espíritu. Amén. Envía del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendiga el nombre del Señor esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiga el santo nombre de Jesús. Que le gloria al Señor. Siendo nada, hermano, ajenos a los pactos, pero había una promesa en el día de Pentecostés, porque esto es para ustedes, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para cuanto nuestro Dios llamare. Amén, hermano. Amén. La promesa no se limita al pueblo judío,
aunque Él se le dio al principio, sino que la gracia de Dios nos abarcó, hermano. Aquellos, hermano, que vivíamos lejos, sin conocerle, pero que hoy le conocemos, hermano, y podemos decirle que le amamos sin haberle visto. Amén. ¿Y sabe por qué, hermano? No sé si usted, pero hemos sentido las caricias del Señor. Sí, Sí, amén. amén. Hemos sentido cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor viene a animarnos y a levantarnos. Nuestro Dios es un Dios real. Amén. Nuestro Cristo vive, Aleluya. hermano. Nuestro Cristo reina. Amén. Alabado sea el Gloria a Cordero de Dios. Dios. Entonces podemos entender cuando dice espíritus a qué se refiere, hermano. A personas. Y si usted duda de esto, lea Pedro y dirá, y si no perdonó a los ángeles, y no perdonó a quién, a la generación de Noé, y no perdonó a quién, a Sodoma y Gomorra, solamente que, hermano, sacó a Lot, aquel justo, hermano, que abrumaba su alma viendo, hermano, las acciones de aquellos hombres, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Oramos al Señor y bendecimos su santo nombre. Amén. Le damos la gloria al a Dios. Señor. Le damos toda la honra, hermano, y toda la Sí, alabanza amén, a nuestro amén. gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. El Señor espera que lo amemos, aunque no le veamos. Amén, hermano. Vámonos para acá, hermano. Gloria a Gloria al Dios. Señor. El Señor es bueno, hermano, ha sido bueno. Y usted puede decir, o debemos decir, hasta aquí nos ha ayudado que el Señor. Mañana esperamos su misericordia nuevas y esperamos que el Señor nos siga ayudando. Porque Él dijo, sin mí nada podéis qué cosa hacer. Le voy a contar una anécdota, hermano Mingo, ya que dijo en su cartera. Cuando estuve trabajando ahí donde sean las plataformas petroleras para perforar el mar, ahí en Puerto Isabel, un día estaban 2 soldadores solos en un cubículo soldando. Más que ahorita ya no recuerdo, ya pasaron algunos años. ¿Verdad? No sé si se le perdió la cartera al que estaba ahí. Dijo, mi cartera. Y lo dijo el otro, raza. Dijo, ¿cuál raza? No estamos, nomás estábamos tú y yo. No sé con quién andaría, con quién estaría, qué andaría haciendo. Gloria al nombre del Señor. Me dijo, raza. Es una palabra que se usa mucho para el Valle de Texas. Digo, ¿cuál raza? No estamos tú y yo aquí. Padre. No, siempre dudas, hermano. Te alabamos, Padre. Te damos la gloria, Señor. Eres maravilloso, Jesús. Eres benigno para con nosotros. Has sido paciente, Señor. Has sido paciente, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. No podemos hacer otra cosa más que adorarte, más que alabar tu grande misericordia, darte gracias por tu paciencia y por tu benignidad, Señor, por el amor que nos has mostrado hasta el día de hoy, el amor que nos tienes, Señor, tu benignidad, Señor, va más allá de ser bueno con nosotros, nos haces bien cada día. Nos visitas con bien, Señor. Nos visitas cuando la aurora se levanta, Señor. Cuando el despertar del sol, Señor, y nuestros ojos se abren, Señor, es porque nos estás visitando. Porque vienes, Señor, a seguir extendiendo tu misericordia. Porque hay propósitos. Porque hay razones por las cuales tú nos visitas, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
abre nuestro entendimiento. El corazón para amarte. El corazón, como dijo Jeremías, levantemos el corazón en nuestras manos y ofrezcámoslo a ti, Señor. Bendice al hermano. Guía a este joven, Señor, a tus pies. Guíalo a tus pies, Señor. Trae de ti con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque cuando no valíamos nada, Señor, pagaste un precio. Y el precio fue tu sangre preciosa. Y ahora es, Señor, los que nos hace tu especial tesoro. Porque pagaste un precio. Derramaste tu sangre en la cruz del madero. Porque no solamente miraste allí, Señor, sino miraste hacia nosotros. Así como miraste hacia Abel, Señor, has mirado hasta los últimos de los hombres, Señor, para que podamos alcanzar los negociados con tu sangre, preciosa Padre. Bendiga a este jovencito, bendígale, Señor. Bendígale, Señor, bendígale, Señor. Que él hoy, en los días de su adolescencia, Señor, pueda sentir y experimentar tu presencia. Que tú eres real, Señor. Que tu espíritu le visite, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz algo con este joven, Señor. Haz algo, una maravilla con este joven, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda esta casa como mi casa, Señor. Saben de ti, han oído de ti, Señor. ¿Cómo podrán responder? Te responderán el día que les llames a cada uno, Señor. Oramos, Señor, porque oigan tu voz y te sigan, Señor, como ovejas de tu prado, como ovejas de tu rebaño, Señor. Oramos, Señor, por todos tus hijos y tus hijas, que por alguna razón, motivo, o por un propio interés, se alejan de ti. Sus rodillas se paralizan, Señor. Rogamos, Señor, porque tu Espíritu se mueva poderosamente. Porque el fuego del cielo caiga, Señor. El fuego de tu Espíritu caiga sobre tus hijos y tus hijas, Señor. Y avive, Señor, en el corazón de tus hijos tu obra. Tu perfecta obra, tu preciosa obra, Señor. Que de tal manera tu sacrificio no sea infructuoso en la vida, Señor. Nuestra, de nuestros hijos, nuestras hijas, como no lo fue los padres, Señor, no lo sean los padres de tus hijos y tus hijas que aún no tienen Padre. Oramos porque tu gloria se mueva, porque tu gloria nos guíe, Señor. Oramos porque oigamos la voz de tu Espíritu hablar, porque tú soples, Señor, de tu Espíritu estos días. Y porque vayas al ausente, porque vayas al que en una cama está enfermo, al que le consume la tristeza, que tú deshagas la sombra de las tinieblas, que tú seas fuera espíritu de una adicción y de alcoholismo, Señor, y todo espíritu contrario a la voluntad tuya, Señor, a la voluntad que quieres que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Permítenos adorarte y alabarte hoy como en esta noche, Señor, y decir en el nombre de Jesús.
llevo tu bendición, Señor, porque he escuchado tu voz, Señor, esta noche, porque he podido juntar mi alabanza con tus hijos, Señor, porque he podido, Señor, aún plantarme como intercesor, para que tengas misericordia y te muestres tu amor y tu poder, Señor, a aquellos que tanto necesitan esta amor, Señor, que te necesitan en sus vidas, en sus cuerpos.